Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de su programa, el Consultorio del Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de reflexión en la palabra de Dios, siempre agradecidos con el Señor por esta oportunidad hermosa que Él nos da de seguir respondiendo a las inquietudes que nos permitan crecer y mejorar, fortalecernos en la palabra de Dios. Una pregunta que me llega para nuestra exploración de su programa, el Consultorio del Manual de Vida, dice: ¿en qué parte de la Biblia dice que hay que ir a encuentros y retiros como lanzamientos, por ejemplo, para poder servir? Voy a leer otra vez la pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que ir a encuentros y retiros como lanzamiento, entre otros, para poder servir? Gracias a las personas que nos ayudan con las preguntas que les generan alguna duda en su caminar espiritual. Bueno, en principio queremos partir del hecho de que las personas que vivimos el ejercicio de la vida espiritual cotidiano, continuo, de modo que ésta se convierte en una experiencia vivencial, va a encontrar la atracción, el atractivo que envuelve este asunto de lo que llamamos retiros y que enmarcan sin duda alguna un comportamiento que ocurre u ocurría desde el inicio del cristianismo. Incluso atrás en la historia de la Biblia encontramos que esta práctica espiritual era algo común en la vida de hombres y mujeres de Dios y posteriormente en la vida de la iglesia también. Entonces, cada vez que una persona busca tener más intimidad con Dios, entonces se aparta, se hace a un lado para buscar tener más tiempo de oración, más tiempo de ayuno, más tiempo de reflexión en la palabra de Dios, y de esa manera prepararse, bien sea para una misión, para un eventual ejercicio del ministerio, o bien sea porque quiere tener una mayor intimidad con el Señor. Me gustaría que exploremos algunos pasajes de la Escritura que nos pueden ayudar, que nos pueden servir. El primero de esos pasajes de la Escritura lo quiero encontrar aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 32, en el versículo 22. Leemos así: y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta primera declaración que encontramos en la Biblia nos presenta a Jacob, el hombre por el cual pasaba la línea mesiánica, y él está en un conflicto con su hermano Esaú. Y cuando después de 20 años se van a encontrar, entonces Jacob pone a su familia de lado y él se queda solo. Así dice la Biblia, se quedó solo. Y estando él solo, luchó con él un ángel. Y ese día la vida de Jacob tuvo una poderosa influencia, porque ese día la vida de Jacob cambió. Su nombre le fue cambiado del nombre de Jacob, que se traduce como el que suplanta o el que engaña, y le fue cambiado por Israel, nombre que significa el príncipe de Dios. Primer relato de una persona que se aparta, que se hace a un lado para quedarse
en un momento de intimidad. Es el caso de Jacob en el Antiguo Testamento. El segundo caso que quiero que veamos está en Mateo capítulo 4, verso 1, que dice así la Biblia. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador. Dice la Biblia en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué fue Jesús al desierto? ¿Qué fue a hacer al desierto? Fue ciertamente un tiempo de intimidad con el Padre Celestial. Antes de que su ministerio comenzara, Jesús fue 40 días a un tiempo de retiro. Ahora puede ser que no le llamemos retiro, le llamemos tiempo de ayuno o le llamemos tiempo de oración. Lo cierto es que lo que Jesús hizo fue apartarse de su familia, apartarse de la ciudad de Jerusalén, apartarse de la gente que le conocía. Lo habían conocido como Jesús, el hijo del carpintero. Y ahora, después del bautismo, ahora Jesús va a ser llevado, después del bautismo va a ser llevado al desierto, y se va a quedar en el desierto 40 días. Y después de estos 40 días de estar en el desierto, Él regresó en el poder del Espíritu. Entonces el retiro que Jesús ejerció en el desierto de 40 días enmarca un elemento fundamental en el proceso de la redención. Es decir, que el retiro fue una preparación anticipada para iniciar su ministerio terrenal. Caso similar, de otras proporciones, pero igual ocurre en Hechos capítulo 1, versículo 12, que dice: entonces vinieron a Jerusalén, después de ver a Jesús ascendido al cielo, regresaron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, como de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jesús. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos, incluidas las mujeres, y con ellos María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y este relato que leemos de Hechos 1:12 sucedió en el día 40 después de la resurrección, muerte y resurrección, después de la Pascua. Pero en Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estos discípulos de Hechos 1:12 al 14 y de Hechos 2:1 son los mismos. Habían permanecido desde el día 40 hasta el día 50. Día 40 después de la Pascua y día 50 después de la Pascua era la fiesta de Pentecostés. Eso quiere decir que los discípulos que se habían reunido en el aposento alto se quedaron ahí en un tiempo de retiro, alejados de todos los demás, en un tiempo de intimidad con el Señor, así como leemos en la Biblia, con ruegos. Todos estos perseveraban unánimes con ruegos y súplicas al Señor, perseveraban unánimes. Ahí estaban orando 120 personas. Se quedaron ahí sin salir de ese lugar 10 días. Y esto nos habla a nosotros también de un tiempo de retiro. Otro ejemplo que quiero mostrarles para hablar de los retiros está en Gálatas 1, versículo 17, que dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco de nuevo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Ahora, en este relato que está en Gálatas 1, 17, nos habla de la conversión de Saulo de Tarso. Todos ya sabemos que Saulo de Tarso había sido un perseguidor de la iglesia, pero ahora Saulo se había convertido al evangelio, siendo de línea judía. En cuanto a la ley irreprensible, la revelación que Cristo hizo camino a Damasco a Pablo lo obligó a separarse en un tiempo de retiro espiritual. Y él, el apóstol Pablo, que en este momento apenas es un recién convertido, se quedó 3 años en Arabia, probablemente en el desierto de Arabia, en algún apartamento, algún lugar, una casa, pero ahí se quedó porque había sido
expuesto durante toda su adolescencia, niñez, adolescencia y edad madura hasta los 30 a la revelación de la palabra escrita, la Torá, la profecía antiguo testamentaria, las tradiciones orales. Pero ahora Cristo se le ha revelado. Y entonces tiene un elemento que resolver. El Dios conocido por sus padres y por su rabino Gamaliel, enseñado a él con todos sus principios, formas de vida y conducta, y ahora el Cristo que se le había revelado camino a Damasco. Y entonces se queda durante ese tiempo de 3 años, desde mi lectura, mi modesta interpretación, el apóstol Pablo, que todavía no era un apóstol, se quedó ahí reflexionando, meditando, se quedó ahí pensando en lo que había recibido, revisando las escrituras, ayunando, orando. Y esto le permitió al apóstol Pablo tener una comprensión más amplia, más profunda. Incluso el Evangelio de la Gracia que nos cobija a nosotros nos llegó por medio de la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo. Entonces aquí tenemos ejemplos importantes de lo que significa un retiro. Tenemos en caso de apartarse, si entendemos el retiro como un apartarse de la presión, de la convulsión, del bullicio, apartarse. Encontramos un caso histórico en Jacob, quien antes de encontrarse y enfrentarse con su hermano, después de 20 años se enfrentó primeramente con Dios solo, apartado de su familia, y esa noche el ángel de Jehová apareció para transformar al hombre que había estado caminando en fraudulencia y en un comportamiento errático de engaños y fraudes con las personas con las que se había envuelto, y ahora el hombre engañador estaba siendo transformado en el hombre de Dios llamado Israel. Esto es un caso de trato de Dios personal con él. Otros casos antiguos testamentarios pueden ser Elías en la Biblia, un hombre de una constante entrega y recogimiento en tiempos espirituales. Otro caso puede ser el caso de Juan el Bautista, quien se separaba por muchos tiempos de retiro al desierto y se mantenía en el desierto en profunda meditación hasta que fue llamado para presentarse a Israel con el mensaje del reino de Dios. Igual tenemos el caso de Jesús retirándose 40 días, o el caso de la primera iglesia de los apóstoles y de 120 hermanos después de la ascensión de Cristo en el aposento alto, retirados durante 10 días, o el caso del apóstol Pablo retirándose al principio de su ministerio durante 3 años para meditar y reflexionar profundamente en aquello que había recibido. Entonces, cuando tengo la pregunta sobre la mesa que nos dice si es bíblico los retiros espirituales, yo tengo que decir, no solamente es bíblico, lo vemos a través de hombres y personas que en la Biblia así lo hicieron, así lo practicaron, sino que también es necesario para nosotros. Sobre la siguiente parte de la pregunta, que dice que en qué parte de la Biblia dice que hay que ir a un encuentro y retiro para poder servir, pues en ninguna parte, porque el hacer un retiro espiritual no tiene un marco, digamos, que uno diga así es como la Biblia dice, que si tú no vas a un retiro espiritual tú no puedes servir. No existe algo como tal. Lo que sí, no existe ese mandamiento de tener que ir a un retiro para sanarse o a un retiro para potenciar no existe una frase como tal. Igual como lo hemos deliberado cuando hablamos acerca de los sacramentos y hablamos de la Trinidad, y cuando hablamos de la palabra sacramento o la palabra Trinidad, no aparecen en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice la palabra sacramentos, pero sí claramente tenemos en la Biblia esa expresión necesaria para nuestro desarrollo y continuidad. No existe en la Biblia la palabra Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad es claramente visible en todas las Escrituras. De la misma manera, no existe que yo vea en la Biblia la palabra retiro de encuentro o retiro de lanzamiento, no existe.
porque lo que existen es el espíritu de aquello que se busca. Jacob ocupaba ayuda y entonces se apartó para encontrarse con Dios. Jesús necesitaba potenciarse de hombre encarnado a hombre investido de la autoridad para ejercer el ministerio hasta la cruz del Calvario. Juan el Bautista necesitaba la unción y el poder y necesitaba retirarse para esto. La iglesia naciente necesitaba esperar la investidura del Espíritu Santo y por eso estaban urgidos de ese apartarse en Dios para esa. Pablo necesitaba apartarse para tratar de comprender lo que le había sucedido y a esto le llamamos retiros. Ahora, a través de los siglos, que la iglesia ha practicado los retiros desde tiempos del Antiguo Testamento, como ya lo hemos deliberado. La reina Esther, allá en el libro de Esther, ordenó a todos los judíos permanecer en ayuno y oración 3 días, 3 noches antes de entrar a ver al rey para tratar de salvar a la nación de la masacre que vendría. Y estas son expresiones que nos hablan de este principio de Biblia en nuestras vidas. Claro que a través de los siglos la iglesia ha tenido que ir aprendiendo a adaptarse a las realidades que le toca vivir. De la misma manera como hoy nosotros tenemos internet, tenemos redes de comunicación masiva, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos la era de la aviación, que no existían allá atrás en la historia. Ellos no podían usar mecanismos presentes porque no existían. Así nos toca a nosotros como iglesia presente crear las formas como podamos llevar adelante aquellos propósitos de Dios para la vida de la fe, de los creyentes en la fe. No cabe duda de que el ayuno y la oración son fundamento de doctrina de la Biblia. No cabe duda que eso es parte de nuestra fe y de nuestra práctica cotidiana en Cristo Jesús. Pero cuando nos apartamos para Dios 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 15 días, 1 mes para vivir en entera consagración, en ayuno y oración, apartados del bullicio, apartados de todas las circunstancias adversas en las que nos podemos encontrar, nuestro espíritu va a encontrar una mayor disponibilidad para entender los propósitos de Dios y entender el plan eterno de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Entonces hoy, mi amado amigo que me escribe sobre esta pregunta, tengo que responder categóricamente que los retiros son en principio bíblicos. Se practicaron por hombres piadosos que deseaban más de Dios y que anhelaban tener una experiencia con Dios. Segundo, si usted desea más de Dios, necesita meterse más seriamente con la Biblia, más seriamente con el ayuno, más seriamente con el Dios, y para eso se tiene que apartar, hacerse a un lado para poder vivir esa experiencia espiritual. Pero que la iglesia hoy practica los retiros como encuentros y lanzamientos para poder hacer más efectiva su tarea, pues no puedo decir que eso sea un tema, esa forma que sea un tema de la Biblia, sino el retiro es un tema de la Biblia. La forma es un tema de nuestra inteligencia espiritual, de nuestra inteligencia ministerial, de nuestra administración de la iglesia, de modo que podamos lograr los objetivos espirituales que buscamos en los creyentes. Entonces, hay prácticas que no tienen que ser bíblicas para ser correctas, sino que si son correctamente morales, si son correctamente espirituales, entonces tenemos que considerarlas como una práctica importante en el manejo de nuestra vida y en el manejo de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, hoy usamos las redes sociales, usamos el ambiente digital para la comunicación del Evangelio. No es bíblico usar esas cosas, pero tampoco es antibíblico, sino que es una manera, un vehículo, una herramienta, un instrumento que nosotros usamos para lograr que estas cosas ocurran. Y eso también ocurre con relación a los retiros que las iglesias en todas partes del mundo celebramos en esta generación y sin duda alguna en otras generaciones que nosotros probablemente no hayamos visto o conocido, pero que es la oportunidad para potenciar nuestra vida espiritual y ayudarnos a crecer en Cristo Jesús. Mi amado, deseo que esta conversación que estamos teniendo agregue valor y crecimiento a nuestra vida espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo y espérenos en nuestra próxima entrega. Bendiciones.
Hasta aquí hemos llegado por hoy con este tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.